Saludos para todos una vez más. Su hermano y amigo Héctor Pineda, haciendo uso de estos medios para hacer análisis, críticas constructivas desde el punto de vista político y social de lo que está viviendo ahora mismo América Latina y el resto del mundo, a propósito de la gran crisis que venimos atravesando, la pandemia. Quiero referirme por el momento a una entrevista o una crítica que hiciera el periodista Fernando del Rincón al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el sentido de que él está llevando una política criminal, apoyado, claro está, por el Congreso, una política de excepción, un estado de excepción que ha dado al traste de que todos esos criminales, como los maras, pues se han sometido a la acción de la justicia y se le está dando un tratamiento especial, vamos a decirlo así. Se le está dando un tratamiento especial como ellos se lo merecen. Que es lo que yo digo que ha faltado en muchos líderes de América Latina, políticos, gobiernos, y no han tenido la voluntad política de crear esos cambios que a veces son dramáticos. El periodista Fernando del Rincón dice, en relación a la política criminal que está llevando a cabo Nayib Bukele con el estado de excepción, que si él es un redentor o es un dictador. Yo quiero rebatir ese argumento a ese periodista. Yo digo que, por ejemplo, en El Salvador la problemática social era las bandas, como los maras, entre otras, bandas criminales. Y me refiero aquí a la República Dominicana, donde estoy sembrado. Aquí en República Dominicana el gran problema no son las bandas criminales. Aquí el problema es el demonio de la corrupción administrativa y en todos los órdenes, en todos los niveles y en todos los poderes del Estado. Nayib Bukele está utilizando la herramienta puesta en sus manos para combatir ese mal general, y una de esas armas es el estado de excepción. Una de esas armas es el estado de excepción que está puesta en manos del primer magistrado de la nación o el poder ejecutivo y el presidente como cabeza. Digo que Nayib Bukele está recibiendo apoyo del Congreso. El Congreso en ningún momento le ha negado poner en práctica este estado de excepción para combatir el crimen. Los organismos internacionales, yo digo que como la OEA, es el gran policía que siempre trata de meter las narices en todo, que lo ve todo, y ni siquiera sin mandarlo. Ahora mismo están haciendo una crítica en contra del gobierno de El Salvador, pero más sin embargo, para mí yo creo que lo está haciendo bien. Y me voy a explicar más adelante. Vemos aquí que esos organismos internacionales se inmiscuyen en temas fundamentales a la hora de trazar una política unilateral de cada país, que es la soberanía y la independencia y la libertad. Yo creo que ellos no tienen ningún derecho a inmiscuirse. Estos organismos internacionales no tienen ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos que están relacionados con lo que es la gobernanza interna de cada país. Yo creo que hace falta, de alguna manera, en crear las condiciones para no darle tanto poder a estos organismos internacionales que toman decisiones que van encaminadas a dirigir todos los demás países bajo sus ideales y bajo criterios y yo diría reglamentos que tienen creados en las mismas organizaciones. Digo esto por la gran
por la gran crítica que se le está haciendo a Nayib Bukele en estos momentos. Y quiero referirme, por ejemplo, al recién juramentado presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde él dijo que el Estado que se convierte, el Estado que emplea la violencia para combatir el crimen, él mismo se convierte en criminal. Yo difiero, voy a diferir un poco ahí sobre esos planteamientos de Gustavo Petro. Y para ello yo solamente voy a mencionar un solo principio. Yo digo que eso es relativo por la sencilla razón de que todo va a depender del momento de crisis por lo que atraviesen alguna nación, algún país, y el momento demande un cambio dramático, y solamente puede ser hecho por medio de esas herramientas tan poderosas que están a disposición del gobernante, precisamente porque el legislador es quien la pone en sus manos para hacer un ejercicio, del poder de forma democrática. A veces la democracia se convierte en un tanto autocrática, vamos a decirlo así, donde se ejercen poderes con violencia, pero hay que tomar ese punto que yo planteo de lo que es la relatividad. Como alguien dijera, nada es verdad, nada es mentira, todo va a depender del cristal en que tú lo veas. Yo creo que se está haciendo muy fuerte, se está haciendo muy injusto con las acciones que se le están haciendo, las críticas que se le están haciendo a Nayib Bukele. Yo creo que él está haciendo su trabajo, y yo creo que deberían los países de América Latina, los presidentes, los líderes, imitar esto, puesto que llega un momento donde cuando el poder se te va de la mano, tú tienes que tratar de imponerlo como sea. Cuando el orden se te va de la mano, tú tienes que tratar de imponerlo como sea, incluso si tienes que utilizar la propia violencia. Por eso dije que en el planteamiento de Gustavo Petro no estoy de acuerdo, porque eso es un tanto relativo. Todo va a depender de las circunstancias y del momento. Hay países, por ejemplo, para mencionar un solo, los Estados Unidos, un estado federado. Allá hay muchos países que tienen la pena de muerte. Tienen la pena de muerte porque precisamente esos estados donde se ha implementado la pena de muerte ha sido un estado de vorágine, de desorden, y la única alternativa puesta en la mano del legislador es crear esas condiciones para ejecutar y para extirpar o para tratar de controlar esos crímenes. Entonces yo creo que eso habría que sentarse en una mesa redonda y analizarlo con más propiedad. No porque un periodista de manera alegre quiera hacer noticia y venga acabando con la reputación o con el trabajo que viene haciendo un gobernante, cuando real y efectivamente esa es la única herramienta que debe usar en el momento para controlar el crimen organizado, el delito y todo lo demás. Repito, aquí en República Dominicana y el resto del mundo se lucha contra el flagelo de las drogas y el crimen organizado. Países están de rodillas ante el crimen organizado y las mafias, la droga, el narcotráfico. Pero sin lugar a dudas, el principal monstruo de aquí de República Dominicana es un mal generalizado, que es la corrupción rampante desde los tres poderes del Estado, y del que un solo brazo, yo digo que un solo brazo de poder como es el Ejecutivo no podrá controlar del todo o en un 80% la corrupción administrativa si los tres poderes no se ponen de acuerdo. Una ley de extinción de dominio, como se terminó de aprobar en estos días, no resuelve el problema de lo que es la corrupción administrativa. No resuelve el problema de la corrupción administrativa que está en todos los poderes del Estado. Yo digo que tampoco el Ministerio Público independiente, como se ha querido promover la idea de que es independiente, en práctica, pero más sin embargo no tiene estructuras teóricas legislativas. Yo creo que es algo que se aspira, pero tampoco será lo suficiente. Yo creo que no habrá cambios ni reformas institucionales sin el empleo y puesta en práctica de estos factores que les he mencionado. Yo creo en lo personal que el pueblo será el que tendrá que decidir el cambio de forma dramática de estos males en estos últimos tiempos aquí en República Dominicana. Digo yo que deberán reformularse penas más drásticas contra los principales actores
del problema de la corrupción, que son los de cuello blanco, y yo creo que una de esas fórmulas para generar ese amplio, ese cambio, es la creación precisamente de leyes más drásticas. Y a mí me ha pasado por la mente la pena de muerte. ¿Por qué no? Yo digo que si no se pone en práctica, por ejemplo, esta idea de sentarse en la mesa del diálogo, analizar lo que es la rigidez de las sanciones, pues no va a haber ningún cambio, puesto que los principales actores del poder que crean las condiciones para que esos cambios se den son los primeros que están involucrados en los crímenes, en los delitos, en la corrupción, los que crean las normas, los que crean las leyes, los legisladores, los poderes ejecutivos. Hay demasiado, todos están, la mayoría están enlodados. O sea, yo no creo que nadie, y es lógico, va a crear un cuchillo para su propia garganta, como decimos aquí en la República Dominicana. Yo planteo de plano que se sienten en una mesa redonda y se creen las condiciones o las bases y se analiza este tema de la pena de muerte. Porque ya lo creo que las condiciones que nos están dejando y las alternativas es que nosotros planteemos esta teoría y nos sentemos para analizar estas condiciones que deben crearse para que pueda extirparse o controlarse la corrupción administrativa en nuestro país y en muchos países de América Latina, ¿por qué no? Fíjense bien que yo digo que cuando no se crean las condiciones y las autoridades no están dispuestas a doblegarse y sentarse en la mesa del diálogo y crear leyes rígidas como esta que le estoy planteando, pues entonces llega un momento donde Dios permite que el pueblo mismo se tire a la calle y haga justicia por su propia mano. Entonces ahí es donde vienen las revoluciones, es donde vienen los conflictos armados, es donde vienen los baños de sangre. Y precisamente es porque las autoridades no quieren soltar el poder, no quieren dar el brazo a torcer ni humillarse, ni transicionar o dejar que otros líderes dirijan los destinos de las naciones. Para mí, en lo personal, Nayib Bukele lo está haciendo bien. Y ojalá que todos los presidentes de América Latina y el mundo tomaran el ejemplo de este hombre que Dios permitió que dirigiera los destinos de El Salvador. Que bien podrían ellos analizar qué fue lo que sucedió en el pasado con este país. Aquí, repito, el mal generalizado que tenemos es el demonio de la corrupción. Y para ellos necesariamente tendrán los tres poderes que aunar esfuerzo, crear las estructuras, tomar tiempo, invertir recursos. Pero yo creo que una de esas de los principales factores que deberán analizarse son las sanciones drásticas, sanciones rígidas, como es la pena de muerte, incluyendo desde los que gobiernan hasta los gobernados. Así que es mi análisis en este día, esperando que alguien pueda observarlo, verlo y precisamente no solamente verlo, sino ponerlo en práctica, puesto que no nos están dejando más alternativas que la creación de sindicatos, el incentivar y motivar a las luchas sociales para que el pueblo se tire a la calle, porque eso es lo que Dios permite, que cuando los gobernados no hacen su trabajo, pues entonces Dios permite que el pueblo se levante en armas y tome y reaccione frente a lo que son los verdaderos cambios sociales, que precisamente lo hacen de forma dramática. Este es un anuncio que yo hago y analizando lo que es la política internacional, lo que es la crisis generalizada actualmente, las diferentes problemáticas que afectan a los países de América Latina y a las que nosotros tampoco escapamos. Uno lo tienen de una manera y otros lo tienen de otra forma. Así que bendiciones para todos y será en una próxima ocasión cuando estaremos analizando y debatiendo temas como estos. Shalom.